Me llamo Elías, y lo que estoy a punto de contar quizás parezca delirio de un hombre marcado por el pasado. Durante años intenté convencerme de que lo que viví entre los muros del hospital de tórax no fue más que una pesadilla alimentada por mi fragilidad mental. Sin embargo, aquí estoy, más de 3 décadas después, caminando de nuevo hacia su silueta monstruosa, como si algo en mi interior me arrastrara de vuelta. El hospital se alza al final de una colina en terraza, rodeado de un bosque demasiado silencioso. Sus ventanas rotas parecen ojos vacíos, y la fachada ennegrecida por el tiempo y la humedad le da un aspecto de mausoleo. Cualquiera lo vería como un edificio abandonado, un lugar al que solo se acercarían grafiteros o exploradores urbanos en busca de emociones baratas. Pero para mí, cada ladrillo guarda un pedazo de mi juventud arrancado a la fuerza. Yo llegué aquí con 17 años. Los médicos decían que tenía problemas respiratorios graves, y que aquel hospital, especializado en enfermedades pulmonares, sería el mejor lugar para mí. La verdad es que nunca me sentí tan enfermo. Recuerdo a mi madre llorando mientras me entregaba a esos pasillos blancos y fríos, y la sonrisa impostada del doctor Beltrán, que me daba la bienvenida como si fuera un huésped en un hotel. En la sala donde pasé mis primeras semanas conocí a Isandro, un chico de mi edad con ojos demasiado vivos para alguien condenado por una enfermedad. Nos hicimos inseparables. Él siempre decía que había algo extraño en las noches del hospital, que los pacientes no solo morían de sus dolencias, sino de algo que merodeaba por los corredores cuando las luces se apagaban. Yo lo escuchaba reír, creyendo que era solo imaginación, hasta que una noche me desperté con un ruido metálico, como cadenas arrastrándose. Aquella primera experiencia nocturna fue leve en comparación con lo que vendría después, sombras que se detenían frente a mi cama, susurros en habitaciones vacías, y una figura femenina de cabello largo que, según Isandro, lo visitaba cada madrugada. La llamaba Liora, aunque nunca supimos si era paciente, enfermera o algo más. Esa noche, al regresar ahora, camino por los mismos pasillos oscuros, cubiertos de polvo y grafitis. Mis pasos crujen sobre los escombros, y me parece escuchar de nuevo la respiración entrecortada de los enfermos, el sonido de los carros de metal que empujaban las enfermeras, y la voz áspera de Calista, una de las enfermeras más temidas. Cada esquina que doblo me devuelve imágenes borrosas de mi juventud, la sala de descanso donde jugábamos a las cartas, la ventana donde Isandro me contaba que veía luces extrañas en el bosque, y el viejo ascensor que se detenía en pisos a los que nadie se atrevía a ir. No sé por qué decidí regresar. Quizás buscaba respuestas. Quizás un cierre. Pero mientras avanzo hacia lo que fue mi antigua sala, siento que algo más me estaba esperando. Y que mi regreso no era una decisión propia, sino una cita pendiente con lo que dejé inconcluso aquella noche en la que escapé. Al abrir la puerta oxidada, lo vi, la misma cama de hierro, oxidada, en el rincón, y sobre ella, algo que no debería estar allí. Una sombra sentada, encorvada, que se levantó lentamente al reconocerme. Elías, susurró una voz ronca. Y mi cuerpo entero se congeló. Me quedé paralizado. Aquella sombra sobre la cama oxidada parecía desintegrarse con la penumbra, pero la voz era real, tan real como el frío que me helaba los huesos. Elías, no debiste volver. La figura se deshizo en el aire, dejando tras de sí un olor a hierro y polvo. Mi corazón latía con violencia, como si quisiera escapar del pecho antes que yo de aquel cuarto. Di un paso atrás, tropezando con un trozo de escombro, y me apoyé en la pared descascarada. Entonces lo escuché, el mismo sonido metálico de antaño, las cadenas arrastrándose por los pasillos. Igual que la primera noche en 1974, cuando pensé que Isandro bromeaba. Retrocedí hasta el corredor principal. La linterna que llevaba temblaba en mi mano. El hospital estaba en ruinas, pero a mi alrededor no había silencio de abandono, al contrario, parecía un lugar en funcionamiento. Juraría haber escuchado un carro de enfermería rodar sobre el suelo, y un murmullo de voces graves, pacientes o médicos conversando. Seguí el eco de esas voces. Al pasar frente a la antigua sala de radiografías, me pareció distinguir luces parpadeando tras las rendijas de la puerta. Abrí, y lo que vi me devolvió años atrás. El cuarto estaba intacto. Las máquinas encendidas, el olor químico impregnándolo todo, y al fondo, una enfermera de espaldas, ajustando una bandeja metálica. Tenía el cabello recogido, como las antiguas enfermeras del hospital, y la bata blanca impecable. —¿Calista? —murmuré, casi sin darme cuenta.
Ella giró lentamente. Su rostro estaba desfigurado, como si la piel se hubiera quemado y luego recompuesto en un gesto imposible de descifrar. La mirada vacía, sin ojos, solo dos agujeros negros. Avancé un paso, hipnotizado, y entonces la puerta se cerró tras de mí con un golpe ensordecedor. El aire se volvió denso, y la enfermera comenzó a repetir una frase, cada vez más fuerte. No debiste volver. No debiste volver. No debiste volver. Las luces explotaron, dejándome en la oscuridad absoluta. El eco de la voz aún retumbaba en mi cabeza cuando sentí un roce en mi brazo, como una mano huesuda que intentaba arrastrarme. Grité, forcejeé, y logré abrir la puerta de un empujón. Corrí por el pasillo como si mi vida dependiera de ello. En realidad, lo hacía. El aire estaba cargado de oxígeno y polvo, igual que cuando me internaron. Y lo peor fue que, al cruzar el vestíbulo, vi un detalle que me hizo dudar de mi propia cordura. En la pared, donde antes había grafitis modernos, ahora colgaba el reloj de hospital. Funcionaba. Sus agujas marcaban las 3:17, la misma hora en que Isandro desapareció para siempre. Recordar esa noche me provocó un nudo en la garganta. Yo estaba despierto, jugando con él a adivinar las sombras que se proyectaban desde el bosque. De pronto, un silbido metálico recorrió los pasillos, y una figura femenina se detuvo en la puerta. Liora, susurró él, como si la esperara. La mujer levantó la mano y lo llamó. Él obedeció, fascinado, y se levantó de la cama. Quise detenerlo, pero fue inútil, salió tras ella y nunca volvió. Los médicos dijeron que había escapado, que era común en los jóvenes, que su familia lo buscó sin descanso. Pero yo sé la verdad, el hospital se lo tragó. Y ahora, el reloj vuelve a marcar aquella hora maldita. Me llevé la mano al pecho, jadeando, cuando sentí un escalofrío detrás de mí. Al girar, lo vi, en el extremo del pasillo, una silueta delgada, femenina, de cabello largo, avanzando lentamente hacia mí. Liora. 30 años después, todavía me estaba esperando. No podía moverme. La silueta de Liora seguía acercándose, paso tras paso, como si flotara sobre el suelo. Su rostro aún estaba oculto por la penumbra, pero yo sabía que no era un recuerdo, era real, demasiado real. Retrocedí con el corazón en la garganta, hasta que mi espalda chocó contra la fría pared del pasillo. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, la figura había desaparecido. Solo el eco de mis respiraciones permanecía allí. Me obligué a avanzar, porque detenerme era aceptar que estaba perdido. Seguí las escaleras que daban al segundo piso. Recordaba perfectamente la distribución del hospital, salas de neumología, psiquiatría, quirófanos, pero lo que encontré me desconcertó. El cartel oxidado al inicio de la escalera decía: Planta 4 aislamiento. El problema era que el hospital solo tenía 3 pisos. Nunca existió una cuarta planta. Me quedé quieto varios segundos, intentando convencerme de que era una alucinación provocada por la tensión. Sin embargo, allí estaban los peldaños, ascendiendo hacia la oscuridad, y el cartel colgando como un dedo acusador. Respiré hondo y comencé a subir. Cada escalón crujía bajo mi peso como si no hubiera sido pisado en décadas. A medida que ascendía, el aire cambiaba, se volvió más espeso, cargado de un hedor dulce y enfermizo, mezcla de desinfectante y carne en descomposición. Al llegar arriba, un pasillo se extendía ante mí. Estaba más intacto que el resto del edificio. Las paredes blancas, casi limpias, las lámparas de tubo parpadeando. Y, al fondo, puertas metálicas numeradas, A1, A2, A3. Apreté la linterna y abrí la primera. Dentro había una cama, correas en los laterales y un espejo cubriendo la pared frontal. Sobre la sábana, todavía quedaban marcas de sangre seca. Un susurro me estremeció. Elías. Giré la cabeza hacia el espejo. Lo que vi me paralizó, mi reflejo no era yo. Era Isandro, con la misma bata que llevaba aquella última noche, la mirada apagada, y la boca abierta como si gritara en silencio. Retrocedí con violencia, cerrando la puerta de golpe. El eco metálico retumbó por todo el pasillo. De la sala contigua comenzaron a escucharse golpes, como si algo o alguien pateara desde dentro.
Me acerqué temblando y apoyé el oído en la fría superficie. Un murmullo surgió desde el otro lado. «Déjanos salir». Retrocedí, pero la voz se multiplicó, primero 2, luego 5, luego decenas. Todas pidiendo lo mismo, todas golpeando las puertas metálicas al unísono. El pasillo comenzó a vibrar bajo mis pies. Las lámparas parpadearon hasta explotar, sumiéndome en la oscuridad. Solo los destellos intermitentes de la linterna revelaban las sombras agitándose detrás de cada puerta, como si cientos de manos intentaran atravesar el metal. Corrí, desesperado, buscando la escalera. Pero en lugar de la salida encontré algo que me heló la sangre. En el muro final del pasillo había un mural pintado a mano. Representaba a los pacientes del hospital, todos con los ojos vacíos, estirando los brazos hacia una figura en el centro. Esa figura era Liora. Y en el mural, a su lado, estaba dibujado mi rostro. Me quedé inmóvil frente al mural, con la linterna temblando en mi mano. El aire parecía más denso, como si cada respiración me acercara a un desmayo. Y entonces lo escuché, una de las puertas metálicas se abrió lentamente con un chirrido insoportable, como si el óxido mismo se quejara. No quería mirar, pero mis ojos se clavaron en la celda A7. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un haz de luz amarillenta que no podía venir de ninguna parte. Dudé. Todo en mí gritaba que debía correr, bajar las escaleras y huir del hospital. Pero había algo más fuerte, una fuerza invisible, una atracción que me obligaba a acercarme. Era como si el mismo lugar me susurrara al oído. «Ya es hora, Elías». Empujé la puerta. Dentro, la sala era completamente distinta de las demás. No había óxido, no había polvo. La cama estaba impecablemente tendida y en el centro había una silla de madera. Sentada en ella estaba una mujer, de espaldas, con el cabello largo y oscuro cayéndole hasta la cintura. «Liora», murmuré, aunque no recordaba haber abierto la boca. Ella giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente, como si cada movimiento estuviera calculado. Su rostro estaba pálido, con ojos hundidos que no parecían humanos. Pero lo más perturbador fue su sonrisa, no era la sonrisa cálida que recordaba, sino una mueca deformada, amplia, que se extendía más allá de lo natural. «Te estaba esperando», dijo con voz doble, como si hablara junto a un eco que no pertenecía a este mundo. Mi cuerpo se paralizó. Cada músculo se negó a obedecerme, y aún así avancé un paso más, hasta estar frente a ella. Liora levantó la mano y señaló el espejo de la pared. Me volví. Lo que vi no era mi reflejo. Era la sala tal como debería estar, oxidada, destruida, con la cama rota y la silla partida en pedazos. En el espejo, la mujer de la silla no existía. Solo había un vacío, un espacio muerto. Y, en lugar de mi rostro, el espejo devolvía el de Isandro. Su boca se abrió en un grito silencioso, y de repente el cristal comenzó a agrietarse, como si algo desde dentro intentara salir. «Tú ocupaste mi lugar, Elías», dijo la voz, ya no de Liora, sino de Isandro, resonando por toda la celda. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y del marco vacío comenzó a emerger una figura, no era humana, no era paciente. Era una amalgama de todos los que habían muerto allí, un cuerpo hecho de rostros, brazos y bocas abiertas que se retorcían al unísono. Retrocedí aterrado, mientras la cosa avanzaba hacia mí, cada paso resonando como un tambor fúnebre. Y entonces, en el último instante, Liora se levantó de la silla. Puso su mano sobre mi hombro y susurró. «No corras. Ya formas parte del hospital». El pasillo entero cambió en cuestión de segundos. Lo que antes eran paredes agrietadas y sucias comenzó a latir, como si estuviera hecho de carne. El sonido era inconfundible, un latido profundo y constante, como el de un corazón gigantesco enterrado en los cimientos del hospital. Retrocedí, pero el suelo bajo mis pies se volvió blando, viscoso, y cada paso dejaba mi zapato hundido, como si caminara sobre un órgano vivo. El hedor metálico de la sangre impregnaba el aire. Las luces de mi linterna parpadeaban, pero apenas lo suficiente para ver cómo las puertas metálicas a ambos lados del pasillo se abrían de golpe, una tras otra, mostrando figuras que se asomaban. No eran personas completas, algunos carecían de rostro, otros eran sombras con ojos brillantes. Todos repetían lo mismo, en un susurro que crecía hasta convertirse en grito. «Elías. Elías.
Elías. El eco de mi nombre rebotaba por las paredes hasta confundirme. Intenté taparme los oídos, pero la voz estaba dentro de mi cabeza. De pronto, el hospital entero exhaló. Sentí el aire caliente saliendo de las paredes, golpeándome la cara como si hubiera entrado en el interior de una garganta gigantesca. Me costaba respirar. El miedo se convirtió en una presión física que me aplastaba el pecho. Vi una puerta al final del pasillo, distinta a las demás. Era de madera, tallada con símbolos extraños que parecían moverse por sí solos. Una salida. Eso pensé. Corrí hacia ella, pero cada metro que avanzaba parecía duplicarse. Las paredes se estiraban, el pasillo se alargaba, y las figuras de los pacientes comenzaban a arrastrarse detrás de mí, arrastrando sus pies como si fueran cadáveres recién levantados. La voz de Liora resonó otra vez, pero esta vez no estaba detrás de mí ni a mi lado, estaba dentro de mi propia mente. No corras, Elías. Si entras ahí, ya no volverás a salir. Ignoré la advertencia y empujé la puerta de madera con todas mis fuerzas. Se abrió con un estruendo seco y caí de rodillas en el suelo. Del otro lado no había salida. Había un quirófano. Las lámparas aún brillaban con una luz blanca y fría. La mesa quirúrgica estaba en el centro, cubierta con correas de cuero. Y encima de la mesa, esperándome, había una ficha clínica con mi nombre, Elías Navarro. El papel estaba manchado de sangre fresca. Un escalofrío recorrió mi columna. Comprendí que el hospital no era un lugar muerto. Era una máquina viva de memoria y dolor, y yo ya era parte de su registro. Bienvenido al tratamiento, paciente A131, dijo una voz metálica, como de altavoz roto. Las correas comenzaron a moverse solas, extendiéndose como serpientes hacia mis muñecas. Las correas se enroscaron en mis muñecas y tobillos con una fuerza imposible. Intenté zafarme, pero cuanto más me movía, más se apretaban, como si fueran parte de un ser vivo que disfrutaba sintiendo mi desesperación. El quirófano olía a cloroformo rancio y carne quemada. El aire estaba cargado de electricidad estática, y cada vez que respiraba, un sabor metálico se acumulaba en mi lengua, como si estuviera tragando sangre invisible. Encima de la mesa quirúrgica, una lámpara comenzó a parpadear, iluminando intermitentemente mi rostro reflejado en los instrumentos médicos. El bisturí, las pinzas, las sierras. Todo brillaba como si acabara de ser esterilizado, aunque sabía que nadie había usado aquel quirófano en décadas. De pronto, escuché pasos arrastrados acercándose. No uno, ni dos, decenas. Me giré lo poco que podía, y vi cómo los pacientes del pasillo comenzaban a entrar en el quirófano. Todos rodeaban la mesa en silencio. Sus cuerpos deformes temblaban bajo la luz blanca, y sus ojos eran pozos oscuros sin fondo. Paciente A131, preparado para intervención, repitió la voz metálica, ahora con eco. Entre los pacientes, una figura más alta emergió. Vestía una bata quirúrgica vieja, manchada de un líquido marrón oscuro. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica ennegrecida, y unos guantes de cuero gastados cubrían sus manos. Pero lo peor eran sus ojos, brillaban con un resplandor amarillento, como carbones encendidos. Bienvenido, Elías, dijo la figura con una voz grave y gutural. No era metálica, no era un eco, era humana, aunque inhumana a la vez. ¿Quién eres? Logré preguntar, jadeando. Soy el médico que nunca dejó este lugar. El que escuchó las voces cuando todos callaban. Yo mantuve vivo al hospital, y ahora, el hospital me mantiene vivo a mí. Los pacientes se agitaron como si aprobaran sus palabras. Un murmullo se levantó en la sala, sí, sí, sí. El médico levantó el bisturí, que brilló como si tuviera luz propia. Hoy completaré el procedimiento que quedó pendiente. Tu expediente lleva esperando mucho tiempo. Con cada palabra, sentía el frío cortante del acero más cerca de mi piel. La lámpara brilló con más fuerza, y en el reflejo vi algo que me heló la sangre. Yo no estaba vestido como ahora, con ropa de calle. Estaba en una bata hospitalaria, igual que los demás pacientes. No, esto no es real, susurré, intentando convencerme. Todo lo contrario, Elías. Eres el último en aceptar lo inevitable. El bisturí descendió, rozando mi pecho.
El frío del metal me hizo temblar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, la voz de Liora irrumpió en mi mente como un trueno. No dejes que te toque. Si lo hace, ya nunca saldrás de aquí. Las correas se aflojaron por un segundo, como si el hospital hubiera dudado. Aproveché ese instante para mover mi brazo y empujar el bisturí hacia un lado. El médico gruñó, sorprendido, y los pacientes comenzaron a aullar como animales. Me liberé de una pierna y luego de la otra, hasta caer de la mesa. Corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe. El quirófano entero se oscureció, salvo por los ojos amarillos del médico, que seguían fijos en mí. Puedes correr, Elías, pero el tratamiento siempre termina. El hospital volvió a latir, cada vez más fuerte, como si me estuviera persiguiendo desde dentro. Tropecé por el quirófano oscuro, empujando la puerta una y otra vez hasta que finalmente cedió con un chirrido metálico. El aire que se escapó del otro lado era aún más pesado, húmedo, cargado de un olor a moho y tierra mojada. Había encontrado una entrada a los túneles subterráneos del hospital. Descendí por una escalera angosta, con las paredes cubiertas de óxido y manchas negras. Cada peldaño resonaba como si estuviera entrando en las entrañas de una bestia viva. A medida que bajaba, la voz del médico resonaba en mi mente. No puedes escapar. Ya eras nuestro antes de venir. Llegué a un pasillo interminable, sostenido por arcos de cemento agrietado. Había bombillas colgando, algunas todavía encendidas, lanzando destellos intermitentes que parecían pulsar al mismo ritmo que mi corazón. En el silencio absoluto, escuchaba un goteo constante, pero también un murmullo bajo, como si cientos de voces susurraran a través de las paredes. Caminé rápido, rozando las paredes húmedas, hasta que tropecé con un viejo archivo metálico volcado. Los cajones estaban abiertos, y dentro encontré carpetas amarillentas, cubiertas de polvo. Mis manos temblaban al leer los nombres: expediente A-127, A-128, A-129. Y entonces vi el mío, A-131 Elías Montbar. El documento describía mi llegada al hospital, con fecha de hace décadas, mucho antes de mi nacimiento. Incluso había una fotografía mía, pero con los ojos vacíos, como un negativo de mi rostro. Me desplomé contra la pared, sin entender cómo era posible. Liora apareció de nuevo, apenas un susurro en mi oído. Porque el hospital no cura, el hospital crea. De repente, el murmullo de las paredes se volvió gritos. Decenas de manos comenzaron a salir de las grietas, arrastrándose como raíces humanas. Intentaron atraparme, arañándome la ropa, sujetando mis brazos. Me lancé al suelo y repté por debajo de ellas, avanzando desesperado. Al final del pasillo, vi una puerta blindada medio abierta, con un resplandor rojizo que se filtraba por la rendija. Corrí hacia ella, con el corazón en la garganta. Dentro encontré algo aún más aterrador, una sala enorme llena de camas oxidadas, alineadas en filas interminables. Cada cama tenía un cuerpo cubierto con sábanas blancas. El olor era insoportable. Me acerqué a una de ellas y tiré de la sábana. Era yo mismo. Mi cuerpo, inmóvil, pálido, con los ojos cerrados, conectado a tubos oxidados que entraban en las paredes. Retrocedí horrorizado, mirando las demás camas. Cada una contenía variaciones de mí, más viejo, más joven, mutilado, sonriente, deforme. Todos eran yo. Siempre fuiste nuestro paciente, Elías, dijo la voz del médico detrás de mí. No necesité girarme para saber que estaba allí, observándome, bisturí en mano. Este hospital no te encontró. Tú naciste de él. La sala entera comenzó a latir, y los cuerpos en las camas empezaron a moverse al mismo tiempo, respirando en sincronía, como si fueran un solo organismo. Caí de rodillas, con el eco del hospital retumbando en mi cráneo. ¿Era yo una persona real, o solo un experimento más del hospital de tórax? Me quedé de rodillas frente a esa visión imposible, decenas de versiones de mí mismo respirando al unísono, como si fueran una colmena humana. El hospital entero parecía vibrar, latiendo como un corazón monstruoso. El médico se acercó lentamente. No caminaba, parecía deslizarse sobre el suelo, como si fuera parte del aire mismo. Eres un fragmento, Elías, dijo con voz grave. Una réplica imperfecta que intentó escapar. Pero nadie escapa del hospital de tórax.
Las luces parpadearon violentamente, y entonces todas mis otras versiones abrieron los ojos a la vez. Era como mirarme en un millón de espejos deformes. Uno de ellos me sonrió con tristeza, y escuché su voz dentro de mi mente. No te resistas, si luchas, el ciclo continuará. Pero si aceptas, todo se detendrá. Me levanté tambaleándome, el sudor empapando mi ropa. ¿Qué quieren de mí? Grité, aunque mi voz se quebró en el eco. Que vuelvas a casa, respondió el médico, señalando la cama vacía en el centro de la sala. El pánico me paralizó. ¿Acostarme allí y convertirme en otro cadáver respirando? No podía. No debía. Entonces vi a Liora al otro lado de la sala. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y me hizo una seña con la mano. No lo escuches. El hospital se alimenta de tu miedo. Destrúyelo, aunque eso signifique destruirte. Corrí hacia ella, pero el suelo comenzó a abrirse en grietas que exhalaban un humo negro. Brazos pálidos surgieron del abismo, intentando sujetarme. Salté entre ellos, forcejeando, hasta llegar a donde estaba Liora. Ella me tomó de la mano. Era fría como el hielo. Si aceptas tu identidad, Elías, el hospital perderá su poder. Él te creó, sí, pero tú eres más que su experimento. El médico gritó, su rostro deformándose en una máscara de odio. Las lámparas explotaron, lanzando chispas por todas partes. El hospital rugía como un animal moribundo. Me subí a la cama vacía. No para rendirme, sino para enfrentar la verdad. Cerré los ojos, respiré hondo y susurré. Yo no soy tu paciente. Soy Elías Montbar. Soy libre. Un estruendo recorrió la sala. Todas las camas se sacudieron violentamente. Los cuerpos gritaron a coro, disolviéndose en humo negro que fue absorbido por las paredes. El médico lanzó un alarido desgarrador antes de desintegrarse en miles de fragmentos de sombra. El hospital comenzó a colapsar. El techo se derrumbaba, los pasillos se retorcían sobre sí mismos. Liora me abrazó y susurró al oído. Al fin, terminamos el ciclo. Abrí los ojos. Estaba afuera, frente a las ruinas del hospital de tórax. El amanecer teñía el cielo de un rojo suave. No había rastros de destrucción, como si nada hubiera ocurrido. Pero en mi mano aún sostenía el expediente A-131 con mi nombre y mi foto. El hospital me había dejado ir, o quizás solo me había devuelto al inicio de otro ciclo. Mientras me alejaba por el camino, escuché, muy débil, un suspiro entre los árboles. Bienvenido a casa, paciente.